Hola, ¿qué tal? Yo soy Obdulia y os doy la bienvenida a este canal. Hoy estamos de celebración totalmente. Hoy tenemos que celebrar que ya somos 3.000 personas en este canal. 3.000 personas unidas pues por nuestros gustos lectores. A veces estamos de acuerdo, otras veces no lo estamos, pero está claro que somos 3.000 amantes de la lectura y no puedo hacer otra cosa nada más que agradeceros, nada más que estar súper contenta de que hayamos llegado a 3.000 personas. La verdad es que para mí es todo un sueño, nunca había imaginado que esto podía ser posible, porque se hace súper lento cuando empiezas a grabarte por primera vez y ves que ya hay 20 personas, que hay 40, se lo dices a tus amigos más íntimos, a tu familia, y poquito a poco va creciendo y la verdad es que para mí ha sido una sorpresa el haber llegado ya a 3.000. Entonces solo me queda pues daros las gracias por estar aquí y sobre todo daros las gracias pues por los muchísimos comentarios que me hacéis, porque si tiene algún motivo este canal es ese, es el poder entrar en contacto con vosotros, el que me digáis pues cuáles son vuestros gustos lectores, qué pensáis sobre las lecturas que yo os presento y tantas cosas que me comentáis, incluso contarme cosas personales, de recuerdos que os traen determinados libros, en fin, hablar de vivencias y hablar de la vida. Para mí es un honor estar aquí con vosotros, para mí es un honor que seamos 3.000 personas y bueno, no quiero decir que con menos también me bastaría, pero bueno, pues cuanto más mejor, no hay ningún problema. Si hay más mejor y si hay menos, pues también. Muchísimas gracias, eso sí, muchísimas, pero que muchísimas gracias. Y hoy ya no me enrollo más, para dar la bienvenida a todas estas personas que van poquito a poco llegando al canal. Me ha parecido interesante un book tag que acabo de ver en el canal de Jan de Trotalibros, que no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis os lo dejo por aquí pues para que le echéis un vistazo, porque es uno de mis canales favoritos y nunca me pierdo un vídeo suyo. Las reseñas que hace, para mí todos los vídeos que hace me parecen maravillosos. Y este book tag es el book tag de los derechos del lector. Me ha gustado muchísimo y he pensado hacerlo porque es una manera de que participemos todos. Yo os voy a contar más cosas sobre mí, más cosas sobre mis gustos lectores y así me podéis conocer mejor, y también me gustaría mucho que me contaseis vosotros a mí pues lo mismo que yo os cuento a vosotros, si os parece. Y tengo que decir que este book tag es original de La cueva de Charles, de Carlos. Me he pasado también a verlo y también me parece súper interesante. Y nada, pues vamos a empezar con el book tag. Tan original que hizo Carlos se basó en un libro de Daniel Pennac, que es un escritor francés, que es profesor de instituto en Francia y que critica bastante al sistema educativo en un libro que se llama Como una novela. Bueno, pues este libro a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Está escrito con una escritura muy clara, muy sencilla, y te da unas reflexiones que yo la verdad es que comparto prácticamente todas. Una de las cosas que más me ha gustado es que dice que en todos nosotros, desde que nacemos, hay un lector en potencia. Lo único que pasa es que este lector pues tiene que salir en el momento adecuado. Tiene que salir con la lectura adecuada y tiene que salir pues cuando salga. Y si no sale, pues que no pasa nada. Esa es la primera reflexión que hace Daniel Pennac, que no pasa nada, que no todo el mundo tiene que estar obligado a leer y que hay personas maravillosas, súper inteligentes, fantásticas y que sin embargo no leen. ¿Por qué? Pues porque no tienen tiempo, porque no les apetece leer, porque no hay un libro que les enganche, en fin, por 1000 motivos. Y la reflexión que más me ha gustado de todas, y de hecho es que así es como empieza como una novela, es que el verbo leer, igual que el verbo soñar y que el verbo amar, no admite imperativos. No podemos obligar a los niños a leer.
Una de las cosas por las que me ha encantado como una novela de Daniel Penach es porque me he sentido súper identificada. Identificada con él como lector, cómo descubrió la lectura, cómo la lectura para él desde pequeño era un escape, cómo hubo alguien que lo enganchó como si fuera una Celestina a esta lectura, que fue su hermano, leyendo Guerra y Paz. Me he sentido súper identificada con él porque a mí me pasó lo mismo. Yo me enganché realmente a la lectura también gracias a una amiga que empezamos las dos a leer los 5 y a irnos a la biblioteca y a picarnos un poco a ver quién leía más. Es una forma, pues como otra cualquiera, de engancharse. Realmente a mí me servía muchísimo para evadirme. Mis padres me decían muchas veces: deja el libro ya, Obdulia, y vete a la calle a jugar, que hace un día estupendo. Y yo, sin embargo, prefería quedarme leyendo en casa. Mi hermana, que es 3 años mayor que yo, mi hermana mayor, se iba a la calle a jugar con las amigas y, sin embargo, pues yo no quería irme. A mí me apetecía mucho más viajar y descubrir mundos nuevos con las novelas. Así de rarita era. Por eso me he sentido súper identificada. Otra de las cosas por las que me he sentido identificada es cuando habla de la educación de los niños. ¿Qué hacer con los niños para que estos se enganchen a la literatura? Por supuesto, lo primero que hay que hacer es no obligarlos a leer, sino ir enganchándolos pues poquito a poco, ponerles como un cebo. Eso a mí me ha salido bien, porque yo tengo 2 hijas, que eso no sé si os lo he contado alguna vez. Tengo 3 hijos en total. Tengo mi hija la mayor, mi hija Laura, y luego mi hija la pequeña Ana. Y entre medio tengo un chico, José. Bueno, pues Ana y Laura son lectoras empedernidas, continuamente están leyendo. Sin embargo, tengo que decir, como dice también Daniel Penach, que a ellas todavía no les ha llegado el momento de leer clásicos. Leen muchísimo, pero no leen clásicos. Pues ya les llegará, y si no les llega, pues no pasa nada. ¿Cómo empezaron a leer? Pues las dos de la misma manera. Laura, como era la mayor, me dediqué muchísimo a ella y le leía muchísimo, le leía todos los cuentos de Barco de Vapor. Cuando íbamos a hacer la compra semanal, siempre la ilusionaba con que le iba a comprar ese día un librito para llevárnoslo a casa, para leerlo, y leíamos juntas. Cuando se fue haciendo un poquito más mayor, pues ella empezó a leerme a mí también y compartíamos estas lecturas. Y luego pues ya se fue soltando ella sola, se leyó todas las de Kika Superbruja, bueno, leyó muchísimo. Se leyó, por supuesto, todo Harry Potter, y estos libros después le han servido a Ana, a la pequeña. Con Ana también hicimos lo mismo. Primero le contábamos cuentos, era una gran... bueno, estaba súper picada con que le contásemos cuentos. Todos los días había que dormirla con un cuento. Luego ya, cuando empezó a ser un poquito mayor, pues otra vez lo mismo, a leer y tal. Sin embargo, con mi hijo José, pues quizá por ser el segundo, por ser el de en medio, que me pilló a mí en una época de estas que tenía muchísimo trabajo, además entre medio pues era el que quizá me pude ocupar menos de él, pues a él tuve menos paciencia y le dediqué menos tiempo a leerle y a contarle cuentos. Creo incluso que ni lo hice. Sí que intenté un poco animarlo, y como lo único que le gustaba eran los cómics, pues él le traía siempre a casa cómics de Mortadelo y Filemón, que a él le encantaban. Pero realmente él nunca se llegó a enganchar a la literatura. Pero como dice Daniel Penach, hay gente que no se engancha a la literatura y es gente maravillosa. Y ese es el caso de mi hijo José. Es un chico estupendo, maravilloso, inteligente, súper empático con los demás, está dispuesto siempre para todo el mundo, tiene muchísimo, pero que muchísimas cosas buenas. Y una de las cosas también buenas que tiene es que no le gusta leer. Siempre le ha gustado muchísimo más pues jugar a los videojuegos. Y es que en un mundo como este de hoy día, que hay tantísimo que hacer, tantísimas ofertas, ya no es la televisión solamente, que es lo que teníamos nosotros, sino que ellos tienen pues canales de pago, tienen videojuegos, tienen teléfonos móviles en la mano, tienen tantísimo entretenimiento, tienen tan carga de sobreinformación,
que cómo se van a dedicar a leer. Es que es muy difícil, tiene que ser algo, un enamoramiento a primera vista para que realmente esto surja. Pero no pasa nada, y es lo que más me ha gustado de Daniel Pienaar. Si no lee, no pasa absolutamente nada. Y ahora voy a pasar a la primera pregunta, y es el derecho a no leer. Un libro que no hayas leído, pero sin embargo la adaptación cinematográfica te haya gustado mucho. Pues precisamente, hablando de los hijos, los libros que no he leído ninguno de ellos, pero sin embargo además los tengo todos en casa, de hecho los he dejado ahí, son todos los de Harry Potter. Harry Potter y la piedra filosofal, El prisionero de Azkaban, bueno, todos. No he leído ninguno de ellos, la verdad es que ni siquiera me ha llamado la atención, lo han leído mis dos hijas, pero a mí pues como que se me escapa un poco, pues ya me ha pillado muy mayor, no he tenido paciencia, no me ha apetecido. Sin embargo, sí que me he visto todas las películas con ellas. He disfrutado muchísimo de estas películas y no me hace falta leerlos, no los voy a leer de hecho. La segunda de las premisas sería el derecho a saltarse páginas. Y entonces te dice que digas un libro el cual te hayas saltado páginas y que hayas querido ir a lo interesante. Bueno, eso recuerdo que me pasó con Ana Karenina de Leo Tolstoy. Sí que es verdad que hace muchísimos años que lo leí, sin embargo, como veréis, es muy largo y me acuerdo perfectamente que había unas partes pues que yo consideré que el autor se enrollaba un poco y que no hacía falta, y a lo mejor pues yo quería ir verdaderamente a lo que le pasaba a Ana Karenina, y ahí fue donde me salté páginas. Es algo que sí que he hecho. La verdad es que yo no tengo muchos complejos de lectora perfecta. Cuando me he tenido que saltar páginas, pues me las salto. Precisamente acabo de leerme un libro que me ha encantado y que me ha enamorado, y es Como agua para chocolate. Me lo habían aconsejado muchísimo todos mis suscriptores, sobre todo los de México, como una de las autoras que tenía que leer, a Laura Esquivel, y tengo que decir que como a mí no me gusta la cocina, es que no me gusta, es que no me llama la atención, entonces cada capítulo pues hablaba de una receta y te la explicaba cómo se hacía. A mí me aburría un poco, la verdad es que eran como unos pequeños párrafos, pero me los he saltado en casi todos, fíjate por dónde, y ahora en este BookTok pues hay que reconocerlo, yo me salto páginas cada vez que quiero. El tercero de los derechos es el derecho a no acabar un libro. Como estoy diciendo, no tengo ningún complejo y eso lo he hecho cada vez que un libro me ha parecido que no me enganchaba, que no era interesante. La verdad es que da muchísima rabia porque después de gastarte el dinero, pues que un libro no te enganche y no te guste, pues da rabia. No me ha pasado mucho. A lo mejor en alguna época sí, porque exploraba más cosas nuevas. Sin embargo, ahora como tengo una lista de lecturas súper pendientes y súper escogidas y seleccionadas, la verdad es que no me pasa tanto. Uno de los libros, mirando mi biblioteca, con el cual me pasó, que es que para mí fue de verdad odioso, siento decirlo por si con todos mis respetos hay alguno de vosotros que os gusta, que es de Juan Manuel de Prada, no sé por qué ni lo compré, la verdad, que se llama El séptimo velo. Tiene una forma de escribir súper engominada, encorsetada, llena de adjetivos, parece que quería demostrar lo muchísimo que sabe, y la verdad es que cuando me encuentro con un escritor que para mí lo hace de esa forma tan engominada, es que no me gusta. Y pues la verdad es que no sé si llegué a lo mejor a las 30 o 40 páginas, no me acuerdo, porque hace muchísimos años que lo tengo por ahí. La verdad es que debería de donar estos libros, que no me los voy a leer ni tampoco los quiero para nadie, pero como soy un amante de los libros me cuesta muchísimo desprenderme de ellos. Pero voy a ver si me informo y si consigo algún sitio donde pueda donarlos y los dono. Definitivamente lo voy a hacer. El cuarto de los derechos es el derecho a releer. Esto lo había hecho muy poco. Creo recordar que nada más que lo había hecho con Fortunata y Jacinta, que sí que me lo leí 2 o 3 veces. Lo había hecho con El filo de la navaja,
pero ahora, gracias al canal, lo estoy haciendo continuamente. Cuando hago a lo mejor recopilaciones, que digo, pues 5 libros maravillosos, pues para volver a recordarlos, me cojo y me los releo antes de volver a hablar de ellos, porque sí que es verdad que muchas veces hay cosas importantes que se olvidan. Pues me he encontrado no solamente con la satisfacción y con el gusto que da volver a releer, sino que es una manera de volverte a acordar de ellos, que yo me pensaba que tenía una memoria espantosa y que no me acordaba de muchísimos de los libros, que a veces incluso se me olvidan los autores y se me olvidan hasta el título de los libros. Sin embargo, gracias al canal, cuando he empezado a releer, me he dado cuenta que es una forma de fijar pues todas las cosas más básicas de cada novela, ver por qué nos gustó y también descubrir cosas nuevas. Siempre se descubren cosas nuevas. Sobre todo esto pasa muchísimo con los clásicos. Como decía Italo Calvino, los clásicos son aquellos libros que siempre que los vuelves a leer tienen algo nuevo que decirte. Pues de verdad que esto yo lo siento así, pero que perfectamente. El quinto de los derechos es el derecho a leer cualquier cosa y te dice que digas libros pues que has leído que a lo mejor pues no todo el mundo lee. Bueno, pues no sé por qué, la verdad, cuando veo Booktuber han criticado muchísimo a uno de los autores que a mí me ha hecho pasar momentos muy buenos, y este es Paulo Coelho con El alquimista. El alquimista es uno de los libros que tengo muy buen recuerdo de él y que me gustó muchísimo. Me gustó la forma que tiene de escribir y la verdad es que me entretuvo. Además de Paulo Coelho, pues tengo 3 o 4 por ahí que también he leído y que también me han gustado. No sé si es una moda el meterse con algún autor, pero bueno, a mí me da igual, realmente a mí me ha gustado mucho. Y creo que también he leído muchos libros pues que a lo mejor hay gente que los considera como de segunda y como que no son para leerlos, y son los libros que mucha gente clasifica como libros de autoayuda. Pues a mí me encanta Elsa Pulsec, me encanta Rafael Santandreu, me encanta también José Antonio Marina, que bueno, yo no lo calificaría este último de autoayuda, más bien es filosofía, pero que me encantan y los leo cada vez que me apetece. Leo también al monje Thich Nhat Hanh y leo muchísimas cosas y me gusta variar. El sexto de los derechos es el derecho al bovarismo, y esto vendría a ser un poco el derecho a confundir la realidad con la ficción, algo así como hacía Madame Bovary de Gustave Flaubert, que confundía un poco la realidad con la ficción. Es el derecho a la enfermedad de transmisión textual. Bueno, pues en este derecho lo que te piden es que digas un libro que te hayas comprado simplemente por placer y que realmente pues todavía no hayas leído. Y esto me dio a mí cuando estaba preparando el marzo asiático. Me enamoré de Cisnes salvajes de Jung Chang y también de Un buen partido de Vikram Seth. Estos 2 libros, además me costó un montón de trabajo encontrarlos porque están descatalogados. Los encontré en una página de libros de segunda mano y me enamoré de ellos porque además estaban editados por el Círculo de Lectores y a mí estas ediciones pues como que me encantan. Sin embargo, es que son unos tochos, como podéis ver, impresionantes, y claro, sí que lo voy a leer, pero es que todavía no me ha dado tiempo, no me da la vida, entre el trabajo, la familia, el canal, en fin, que no me da la vida. Ya los leeré. Les tengo además un especial cariño a los 2 porque tengo un buen amigo, Ramón, que le encanta leer. Y este hombre se ha leído, bueno, todo lo habido y por haber. Es una biblioteca andante. Y cuando yo quiero, y aparte viaja muchísimo, ha viajado, conoce el mundo entero, de verdad. Yo le pregunto a Ramón, ¿has estado en tal sitio? Y ha estado en cualquier sitio que os podéis imaginar. Él me recomendó estos 2 libros, por eso también tuve interés. Y de hecho, cada vez que quedo con él a tomar un café, siempre me dice, ¿qué, Obdulia? ¿Te has leído Cisnes salvajes? ¿Te has leído Un buen partido? Y se ríe un poco de mí y me dice, ¿qué pasa? Que tú, lo tuyo es comprar, no es leer, ¿no? Y ahí se queda la cosa. Ramón, un beso. Y gracias por todas las recomendaciones que me haces. El séptimo de los derechos es el derecho a leer en cualquier parte. Y en esto sí que soy una experta. Bueno,
Leo en el coche, he leído en los aviones, no me mareo, la gente además me tiene envidia y siempre se meten conmigo cuando ven que soy capaz de leer hasta en el coche. Pero el sitio más raro que he leído ha sido en una reunión con uno de los jefes que tenía en otra empresa, que se enrollaba muchísimo, tanto como yo lo estoy haciendo en este vídeo, y repetía las cosas 1000 veces. Entonces acababa de estrenar el libro electrónico, que me lo acababa de regalar mi marido por Navidad, un libro que me fue súper útil y lo utilicé muchísimo, y no se me ocurrió otra cosa que en la reunión ponerla debajo de los papeles, y mientras que miraba, sonreía, pues echar la vista hacia abajo y seguir leyendo. Y la verdad es que no me pillaron. Pero bueno, si me está viendo ese jefe, lo siento, no lo volveré a hacer más. Me da mucha vergüenza confesarlo y eso es lo que hice. También he leído muchísimas veces en las colas. En las colas de los parques temáticos cuando he ido con mis hijos, que son súper aburridas, que te tiras una hora esperando, pues todo el mundo desesperado y yo tan tranquila porque decía, es mi momento, me van a dejar leer, y ahí me sacaba mi libro electrónico y ahí me ponía a leer. Cuando había retrasos, por ejemplo, en los aviones, siempre si teníamos que hacer algún viaje y teníamos que esperar horas entre un vuelo y otro, a mí no me importaba, siempre lo disfrutaba muchísimo porque sabía que iba a ser una forma de adelantar en mis lecturas. O sea, que he leído en cualquier parte que os podáis imaginar. A los que nos encanta leer nos pasa eso, seguro que a vosotros también os pasa eso. Oye, por cierto, dejadme en los sitios más difíciles que habéis leído. Y el octavo de los derechos es el derecho a ojear. Y entonces te piden que digas libros pues que tú sueles ojear y sueles picotear. Un libro que picoteo muchísimo, como veréis es súper gordo y me lo he ido leyendo pues muy poquito a poco y a retazos. Son las obras de Khalil Gibran. No sé si lo conocéis, a este autor libanés que murió súper joven, con tan solo 48 años, de cirrosis, y que todos sus textos pues que están cargados de una gran belleza, de muchísimas verdades. Os podéis sentir identificados totalmente con él. No sé si lo conoceréis a Gibran, pero vamos, es uno de los clásicos. A mí me gusta muchísimo, me hace reflexionar y son pues lecturas muy profundas. Aquí es una recopilación porque tiene muchísimos escritos. Uno de los que más me gusta es El jardín del profeta, entre otros. Os lo recomiendo un montón si no lo conocéis, para picotear un poco. Y otro de los libros que suelo picotear mucho es el Manual de vida de Epicteto. Este también no deja indiferente a nadie. Sus pequeños textos casi que serían como poemas y encierran, como os he dicho también con Gibran, pues una gran belleza y grandes verdades que nos parecerán muy tópicas y muy típicas, pero que de verdad que son muy interesantes para reflexionar con ellas. Los derechos es el derecho a leer en voz alta. Y te pide que digas algunos libros o algún libro que hayas leído en voz alta. Bueno, yo no suelo mucho leer en voz alta. Sí que es verdad que cuando era joven, por ejemplo, lo que hacía es que estudiaba en voz alta. Para estudiar y que se me quedara todo y memorizarlo todo muy bien, lo recitaba continuamente y así pues se me quedaba todo. Pero no suelo leer en voz alta. Sin embargo, si hay algo que sí que me gusta leer en voz alta es cuando leo poesía. Cuando leo poesía o cuando leo relatos. Por ejemplo, unos relatos que me estoy leyendo ahora y que lo estoy haciendo muy poco a poco son los de Clarice Lispector, Felicidad clandestina y Silencio. Llevo, la verdad es que más de un mes con ellos y es que los quiero disfrutar como a sorbitos pequeños porque son súper bonitos y son relatos cortos. Y para hacerlo, pues lo que hago es que los leo muy poco a poco. Y sí que es verdad que algunas frases las repito en voz alta. Y también estoy leyendo ahora Hojas de hierba de Walt Whitman, que es un poeta, y como la poesía, como os digo, es una de las cosas que más me gusta hacer poquito a poco y hacer en voz alta. Y el último de los derechos sería el número 10, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, es el derecho a callarnos.
Esto hace un poco referencia a cuando obligamos a los niños a que lean y se les dice que hagan un comentario de texto, o cuando alguien nos pregunta, oye, ¿qué tal te ha parecido este libro? Tal, el derecho a callarnos nuestra opinión. Pero resulta que con esto sí que no me he sentido nada identificada. A ver, siento empatía por aquella gente que quiera callarse. Por ejemplo, yo convivo con una persona, que es mi marido, que no le gusta mucho hablar de los libros. Él se los lee, pero no es una persona de estas que enseguida te quiera comentar. Y yo en muchas ocasiones lo he obligado. Cuando se ha leído cosas que yo ya había leído antes, le decía, oye, ¿qué te ha parecido esto? Tal. Y él es verdad que no le gusta. Hay que respetarlo. Sin embargo, a mí es que me pasa lo contrario. Por desgracia, lo que más me gusta es hablar de libros, y por eso precisamente es por lo que hice el canal, y por eso precisamente es por lo que hoy día os tengo que dar las gracias, que seamos 3000 personas y que podamos hablar de libros, porque eso era lo que realmente yo quería. A mí me encanta hablar de libros y he vuelto loca a todo el mundo. He vuelto loca a mi madre. Mi madre, la pobre, no le gusta leer. Pues como estamos diciendo, hay que respetarlo. Y sin embargo, yo cuando estaba cocinando ella, me ponía ahí a su lado y le contaba todo lo que me acababa de leer. Bueno, le he debido de dar unas palizas impresionantes. Gracias, mamá, por tener tantísima paciencia conmigo. Pues ahora resulta que lo mismo hago con mi marido, lo mismo hago con mis hijos y estoy siempre dándoles las palizas. Intento reservarme un poquito a este derecho también a hablar, que yo le voy a dar la vuelta. Yo voy a decir derecho a los demás a callarse y derecho mío propio a poder hablar de libros. Los voy a respetar a aquellos que no les guste, pero a aquellos que sí les gusta, como por ejemplo a este amigo que acabo de nombrar, a Ramón, o a otros muchos que tengo, pues para mí es de verdad un verdadero placer poder compartir las lecturas con ellos. Y eso es precisamente lo que hago con el canal. Por eso os voy a dar por última vez, y no quiero ser más pesada, las gracias pues, por compartir conmigo este derecho a hablar de los libros. Muchísimas gracias por estar ahí. Por favor, comentarme vosotros qué es lo que opináis sobre cada uno de estos derechos del lector y estaré encantada de poder leeros y contestaros también. Muchas gracias, muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo. Si os apetece, suscribíos y seguimos aquí, y por favor pues darle a la campanita, porque es una manera de que sepáis cuando empieza un nuevo vídeo. Hasta luego, muchos besos. Nuestras razones para leer son tan extrañas, tan íntimas, tan propias como las razones para vivir.